Sutra de la perfección de la sabiduría en 8000 líneas. Buenos días, mi nombre es Moisés Duerto. Vamos a continuar con el capítulo 10, parte 5C. Leyendo parte del párrafo del video anterior de la sección parte 5B, vamos a repetir lo siguiente. Y dice el Señor así: porque la forma es impensable y así son también los demás agregados. Ya hablamos en el video anterior sobre la forma y sobre los agregados de la personalidad humana. Y cuando él ni siquiera percibe esa forma. Explicamos el porqué de la percepción de la forma, etc. Entonces dice el Señor en este párrafo: son impensables entonces, él discurre en la sabiduría perfecta. Es decir, los fenómenos que se reflejan en nuestra esencia divina, los cinco fenómenos físicos son el fenómeno visual, el fenómeno auditivo, el fenómeno olfativo, el fenómeno gustativo, el fenómeno táctil y el fenómeno pensamiento. Estos cinco fenómenos no solamente se repite aquí en el mundo físico, sino que cuando nosotros salimos en cuerpo astral, que estamos con nuestra esencia, con nuestro cuerpo astral, en la cuarta, quinta dimensión, y el cuerpo físico está durmiendo en una cama, igualmente nosotros recibimos esos fenómenos visuales, auditivos, olfativos, gustativos, táctiles y el fenómeno pensamiento. Si nosotros pasamos a una dimensión superior, allá en la parte superior de la quinta dimensión, y nos vestimos no con el cuerpo astral, sino con el cuerpo mental, igualmente nuestra esencia sigue percibiendo los fenómenos visuales, auditivos, olfativos, gustativos, táctiles y pensamiento. Cuando nosotros pasamos a una dimensión más elevada, ¿no?, al mundo causal, al mundo del alma humana, entonces allí nosotros seguimos estando vestidos con nuestra esencia y el cuerpo causal, pero como dejamos la mente en una dimensión inferior, ¿no?, el manas inferior, y entramos a la parte de la quinta dimensión del manas superior, porque la sexta dimensión vendría siendo el mundo búdico y la séptima dimensión el mundo ágnico. Entonces esa quinta dimensión tiene el manas inferior, que es el cuerpo mental, donde radica el cuerpo mental, con unos subplanos, donde ellos está también el Devachan, que es el mundo de los muertos, donde todo lo que se piensa allí aparece y cristaliza. Todo lo que los muertos piensan físicamente ahí en esa dimensión aparecen, y por eso son felices en el Devachan. Eso es en el manas inferior. En el manas superior, el mundo causal, allí ya nosotros no usamos la mente sensual, la mente razonasiva en el día, sino que usamos ese porcentaje de conciencia que tengamos libre, ¿no?, que es lo que se conoce como la mente interior, porque parece un pensamiento, más no es un pensamiento, porque no proviene de la mente, sino que viene de la conciencia, del ser, ¿no?, en el mundo causal. Entonces allí siguen funcionando la visión, la audición, el olfato, el tacto, solo que ya no emanan pensamientos provenientes de la mente, sino que lo que discurre en ese cerebro causal, de ese cuerpo causal, son la sabiduría que emana de nuestra conciencia. Llamémosles pensamientos para usar un nombre, pero son emanaciones de la sabiduría de nuestra conciencia. Porque la mente, con su razonamiento intelectivo, ha quedado a una dimensión inferior. Esto estoy hablando cuando esas funciones de esos fenómenos en las dimensiones superiores.
¿no? Entonces, cuando el Buda dice que eso, etcétera, que son impensables, entonces él discurre en la sabiduría perfecta, porque son impensables por lo siguiente: la esencia divina, que es sin principio y sin fin, ¿verdad? Entonces ella siempre va a estar reflejando imágenes visuales, sonidos, olores, sensaciones, gusto, sensaciones táctiles, ya sea en el mundo físico, ya sea en los mundos superiores. ¿Por qué? Porque la esencia divina es sin principio y sin fin. Entonces, cuando estos fenómenos exteriores a esos cuerpos en cualquier dimensión pasen, que puedan ser percibidos por ella lo reflejará interiormente. Y si la esencia divina, ese embrión de alma que nosotros tenemos, penetrara al mundo del logo solar, entonces, sin cuerpo alguno, sin cuerpo material alguno dado por la madre naturaleza, sino en espíritu puro, ella seguiría viendo, oyendo, oliendo, gustando, palpando y conociendo, ¿ve? Eternamente las cosas que existen en el universo. Porque como la esencia es sin principio y sin fin, la capacidad de ver de la esencia es sin principio y sin fin. La capacidad de oír de la esencia es sin principio y sin fin. La capacidad de oler de la esencia es sin principio y sin fin. La capacidad de gustar de nuestra esencia divina es sin principio y sin fin. La capacidad de palpar de nuestra esencia divina es sin principio y sin fin. Nuestra conciencia espiritual, la capacidad de conocer, es sin principio y sin fin. ¿Ve? Aunque tengamos cuerpo o no tengamos cuerpo, ya sean físicos o internos, que son vehículos temporales, porque se desplazan y se mueven. Y todo lo que se desplaza y se mueve pertenece al tiempo, tiene un principio y tiene un fin. Pero la esencia divina, que no tiene principio y sin fin, no va ni viene ni se mueve. Entonces, estas cosas debemos de tener claras en nuestra conciencia. El Shariputra dice: ¿quién creará entusiasmadamente en esta perfección de la sabiduría? Él, conociendo esto, Shariputra, que es un bodhisattva iluminado, un discípulo del Buda, él se pregunta: oye, ¿quién tendrá la capacidad de entender estos misterios? Entonces continúa el sutra más adelante lo siguiente. Entonces, en la pregunta anterior que hacía Shariputra, le responde el Señor: un bodhisattva que está práctico en la sabiduría perfecta, o sea, es el que podrá, pues, entender estos misterios. Entonces continúa Shariputra preguntando lo siguiente: ¿cómo llega un bodhisattva a estar práctico y cuál es el significado de esta palabra práctico? Entonces el Señor responde: aquí un bodhisattva no fabrica los poderes ni los fundamentos de la intrepidez, ni los fenómenos de un Buda, ni siquiera el estado de omnisciencia, porque los poderes son impensables, ya si son los fundamentos de la intrepidez, ya si son los fenómenos de un Buda, ya si es la omnisciencia, ya si son todos los fenómenos. Cuando esto es practicado así, un bodhisattva no discurre en ningún sitio, entonces él discurre en la sabiduría perfecta. Por esta razón, él es llamado práctico. Es el significado de la palabra práctico. Entonces, aquí vemos que el significado de la palabra práctico, de ser práctico en el cultivo de la perfección de la sabiduría, es el no pensamiento. En cuanto a la esencia
como es eterna, siempre la esencia va a estar viendo, siempre la esencia va a estar oyendo, y así sucesivamente. Entonces nosotros no podemos evitar que la esencia vea, porque ella lo va a hacer por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros no podemos evitar que la esencia oiga, ni que huela, ni que guste, ni que palpe, ni que conozca. Eso no se puede evitar, porque ella es eterna y esas funciones son eternas de segundo en segundo. Entonces, la practicidad de nuestro cultivo interior consiste en no activar la lengua mental sobre esas impresiones que estamos recibiendo del mundo exterior y del mundo interior. Guardar silencio mental, con la lengua mental, de segundo en segundo, y mantener una conciencia continua de autorrecuerdo de sí mismo, de autoobservación. Ese es lo que significa la palabra práctico, el cultivo interior. Entonces, consciente de toda actividad que estamos haciendo, guardando silencio con la lengua mental interior. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por ahora, nos hemos alargado demasiado. Entonces después se pone muy pesado. Entonces vimos el capítulo 10, parte 5c, la actitud correcta hacia la sabiduría perfecta del sutra, la perfección de la sabiduría. Mi nombre es Moisés Huerto, gracias por prestar su atención.